En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos el día jueves y empezamos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva. Un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, cuando no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que sea plantada de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, jueves, habla Señor, que tu siervo escucha. Hechos capítulo 22, versículo del 6 al 11. En aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, y bajando a Pablo lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte eran fariseos y otros saduceos, y gritó en el Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un gran griterío, y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando. No encontramos nada malo en este hombre, y si le ha hablado un espíritu o un ángel. El altercado arreciaba, y en el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: Ánimo, lo siento, lo mismo que me has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Protégeme, Salmo 15 responsorial. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás del gozo de tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Juan capítulo 17, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te
he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra de Dios, gloria a ti, Sí, Señor Jesús. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Este salmo es el Salmo 16 para el protestante, 15 para el católico. Son 11 versículos y es un salmo de alegría del rey David. Alegría plena por la confianza plena que tiene en Dios. El rey David, siendo desde niño, yo creo que fue separado de sus hermanos el papá sentía más amor por los demás porque tal vez eran más grandes, eran soldados, pertenecían a la guardia del rey, y eso lo llenaba de orgullo. Mas sin embargo, David era un niño pastor nada más, simple pastor, y eso, en vez de agarrar admiración del padre, agarraba desprecio. Y David desde niño empezó a refugiarse en el Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protección total de Dios. Él se iba y se tenía que quedar con las ovejas tal vez en las noches y cuidar de que no se comiera ningún animal. ¿Por qué? Porque si no iba a tener problemas con el Padre. Tenía que cuidarlas al 100% y arriesgaba su vida, siempre agarrado de la mano. Aprender de David, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y no importa lo que tú hayas pasado, Dios no va a parar de cumplir el propósito. Terminó con el rey David haciéndolo rey, pero el rey David tuvo que pasar muchas peleas, pero siempre protegido bajo la gracia de Dios. Siempre refugiado en Dios. Le venía la soledad, la tristeza, se ponía a cantar, se ponía a alabar. Entonces ese es el Salmo, eso es lo que nos habla, la protección de Dios. Pero ¿cómo podemos obtener la protección de Dios y cómo podemos refugiarnos en Dios? Tú y yo, y todos los que están viendo este programa. Primero que nada, conocer y tener fe, y ir a la iglesia, hacer los sacramentos y unirnos con Dios. Sí, por el Salmo versículo 1, mira lo que nos enseña: habla, Señor, que tu siervo escucha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. A ver, protégeme, Dios mío, que me refugio. Yo me voy a proteger en Dios y me voy a refugiar en Dios. ¿Qué es refugiarse? Encontrar un lugar seguro. Un lugar seguro. En la Biblia, Dios es el lugar seguro. ¿Qué es proteger? Cuidar. Cuidar de que no le pase nada a la persona que tú quieras cuidar. Cuidarlo de que no le vaya a hacer ningún daño. Entonces Dios nos va a cuidar de que no nos pase ningún daño. En este caso, para nosotros ya no es como el rey David, que eran peleas entre carne y sangre. Ahora nosotros somos peleas espirituales. Por eso tenemos que refugiarnos en Dios. Y dice el Salmo, tú eres mi parte de la heredad, algo así. Tú eres mi heredad. ¿Sabes lo que era la heredad? Como dice el lote de mi heredad. ¿Como tierra? Sí, un pedazo de tierra que Dios le daba, que le dio a cada uno de los del pueblo dentro del reino, que era el pueblo judío, el pueblo Israel. Ahí cada quien tenía un pedazo de tierra, cada quien. Y es el símbolo de lo que va a hacer en el cielo, ¿no? Cada quien va a tener una propiedad en el cielo, una propiedad que Dios nos va a dar, a excepción de ¿quién? De los sacerdotes. El pueblo leví no tenía propiedad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, su heredad era Dios. Y entonces ahorita nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, el pueblo unido de Dios, el pueblo de Cristo. Cristo es el reino de los cielos. Y nosotros tenemos un pedazo dentro del reino de los cielos. Cristo es la iglesia. Por eso nuestra heredad son las iglesias que están alrededor del mundo. A nosotros nos corresponde una heredad. ¿Cuál es? La de Nuestra Señora de Guadalupe, porque esa es a la que vamos nosotros. Hay muchos que van a San José, a San Francisco, a otras iglesias. Son heredades, son lotes, son heredades que Dios preparó. ¿Para qué? Para que tú te refugies y te protejas ¿de quién? Del enemigo. Y no solamente te protege, dice, tú eres la copa de... Tú eres mi copa
y mi suerte está en tus manos. Toda la voluntad, yo para poder estar dentro de ese cuerpo, de ese lote, de ese reino, tengo que estar limpio de pecado. Por eso que dice, tú eres mi copa, la copa es Cristo, el cáliz, la sangre que nos da la salvación, que nos perdona los pecados. Por eso en el versículo 3, mira lo que nos enseña. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. ¿Qué sentiste tú ahora que hicimos el ensayo de cuando vas a recibir la Eucaristía? Que era ensayo, no era la Eucaristía, ese era pan y vino, pero todavía no era consagrado. Estábamos ensayando ¿para qué? Para el sábado que tú vas a recibir al Espíritu Santo. ¿Qué sentiste con el símbolo que era? Pues yo sentí, cuando me dieron la hostia, sentí algo como si se me hubiera hecho un nudo en el estómago y me puse nerviosa. Pero lo que me gustó mucho fue cuando miré al Padre, porque cuando él lo miré, él estaba sonriendo, pero nunca había visto yo una sonrisa tan, no sé, tan pura. Y eso es lo que nos enseña el Salmo. Tú, el Señor, gracias. ¿Por qué? Porque, ya vamos a leerlo otra vez para poco a poco. Por eso se me alegra el corazón. Es lo que te pasó a ti, se alegró tu corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pan no era consagrado todavía, porque estábamos en un símbolo, en una práctica, tú sentías la alegría. ¿Qué se sintió dentro del estómago? Pues el dolor y el sufrimiento de ¿qué? De aquel espíritu que va a salir, porque Dios va a entrar. Esa es la verdad. Y si esto sintió con el símbolo, imagínate cuando recibes el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y luego, ¿qué sigue? Se gozan mis entrañas. El alma tuya se regocija. Por eso vivías la felicidad plena. ¿En dónde? En el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote no tiene un lote de heredad. El sacerdote levítico, su heredad era Cristo, Dios. Para el sacerdote católico, su heredad es Cristo. Por eso al que viste sonreír es a Cristo, está feliz. ¿Por qué? Porque has entregado tu vida, porque le has creído y porque lo vas a recibir en carne y sangre. Él es tu marido y por eso Él no va a permitir que te mezcles con los... Dice, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Tu esperanza está en Dios. ¿En qué? En que el día de mañana vas a estar en su presencia. Y aquí en la tierra también. Si tú vas y buscas a Dios y lo recibes 100% creyendo de lo que vas a recibir, que es que el cuerpo y la sangre de Cristo, tu esperanza está en Él. Y te vas a sentir feliz y te vas a sentir alegre. Y no te va a mezclar ni con los muertos ni con la corrupción. Los muertos y la corrupción, pues lógicamente habla de la muerte del sepulcro, pero aquí en la tierra, la gente que está alejada de Dios, con las que te juntabas antes, van a querer sacarte y te van a querer contaminar. No pueden, no van a poder. ¿Por qué? Porque el versículo último, mira lo que Dios te enseña. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Esa es la diferencia. Tú vas a encontrar la alegría y el gozo, pero pleno. ¿En dónde? En el camino que Dios te enseñe, no en el camino que el mundo te enseña. El mundo te enseña que tomando, bailando, gritando, haciendo desmanes, ahí eres feliz. No, no eres feliz. Simple y sencillamente es solamente una máscara a tu tristeza que hay dentro de ti. Pero cuando recibes el cuerpo de sangre de Cristo y te entregas a Cristo, esa enfermedad que traes en el corazón sale afuera y la felicidad plena entra dentro de ti. Es la alegría, el gozo. ¿Por qué? Porque lo que el Evangelio dice, mira, habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Porque tú ya creíste en la palabra y Dios ahora ruega por ti. Esta es una oración desde el versículo 1 del capítulo 17. Es una oración para los sacerdotes, es una bendición, está bendiciendo a los sacerdotes. Los protestantes saben que son sacerdotes aquí, de que está hablando de los sacerdotes. Los judíos cristianos saben que hablan de los sacerdotes, pero no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que hay una sola iglesia, y esa es la iglesia de Cristo nuestro Señor.
Entonces los bendice a los sacerdotes, pero no solamente ruego por ellos, ruego por ti, por mí, por todos los que están viendo este canal. ¿Para qué? Para que también ellos formen parte de uno, que seamos uno solo. Por eso tú creíste en la palabra de Dios y Dios va a rogar por ti. ¿Para qué? Para que las malas amistades y todas esas cosas que te impiden acercarse a ti, pues no te quiten la alegría que Dios te quiere dar. Siempre acordarse de lo que Jesús hace. Miró al cielo. Siempre que vayas a hacer un proyecto, cualquier cosa, sueño que tengas en la vida, mira al cielo. Aprender del Maestro, orar a Dios. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere Dios contigo y conmigo? Habla, Señor, que tu cielo escuche. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ha repetido mucho esta frase, para que creas que tú me has enviado, para que creas que tú me has enviado. Lo ha repetido mucho y ya repite mucho la palabra. Yo se los he mostrado, les he mostrado tu nombre, Padre, nos dice Padre. El verdadero nombre de nuestro Señor es Padre, es nuestro Padre. Tenemos que reconocerlo como Padre. Y quiere que seamos uno. Y al ser uno, entonces, mira lo que pasa. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Cómo es la gloria? ¿O cómo, qué quiere decir? Yo les he dado la gloria. El Espíritu, ¿Sí? la divinidad. La divinidad. Jesús dejó su divinidad para hacerse ser humano aquí en la tierra, y después de hacerse ser humano nos compró. ¿Y para qué nos compró? Pues para que tú y yo podamos llegar también a ser como Dios, no Dios, ser como Dios. Ese es el propósito de Jesús. Por eso más adelante, ¿cómo lo vamos a lograr? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con los sacramentos. Con los sacramentos. ¿Por qué? Porque dice Jesús, para que donde esté yo, estén ellos. ¿Cómo es eso? Si Dios está sentado al lado del trono de Dios, al lado de la derecha del Padre, ¿cómo voy a sentar yo a la derecha si soy un miserable pecador? Pues bien, cuando hacemos los sacramentos, como dices tú, y los vivimos, no solamente hacerlos, porque cuando tú ya te vas a recibir, ya los vas a recibir, pero no bastan solamente recibirlos, tienes que ponerlos en práctica. Es como cuando una persona estudia una clase de ingeniería o cualquier carrera, no se termina la carrera y no se sienta a decir ya cumplí, ya acabé. Como el fin de semana fuimos a una graduación, pues esa muchacha no se va a sentar a decir ya cumplí, ya acabé. No, te va a poner en práctica lo que estudió. Así nosotros, poner en práctica los sacramentos. Cuando los pones en práctica, te integras dentro del cuerpo de Jesús, que es la iglesia, que es el reino de los cielos, que es Cristo mismo, y por eso cuando estás dentro del cuerpo de Cristo, estás en santidad. Ayer Jesús decía, yo me santifico para que ellos se santifiquen por medio de mí. Hoy nos dice, dame la gloria para dárselas a ellos. ¿Y dónde se le da la gloria? En la iglesia. Efesios 3:20. ¿Y por medio de quién? Del sacerdote. Por medio de Jesús. Sí. ¿Por qué? Cuando recibimos el cuerpo y la sangre, recibimos la santidad y damos la gloria a Cristo, y Cristo le da la gloria al Padre. ¿Por qué? Porque por medio de Él nosotros nos salvamos. Ese es el propósito de la vida, que seamos uno. Señor, por eso decimos, protégeme que me refugio en ti. Y cuando te refugias en Dios y eres uno con Dios, no importa la necesidad, la tribulación, el problema, lo que pases, Dios está contigo. Mira lo que pasó con Hechos de los Apóstoles. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y en el Sanedrín. Lo que pasó, querían golpear a Pablo, ya se lo habían entregado, ya los romanos lo iban a golpear, y ya cuando lo tenían atado y desnudo, Pablo lo voltea y le dice, quiero hablar con usted, dígame, ¿es legal azotar a un romano sin hacerle un juicio? Y se asustaron. ¿Por qué? Porque es ilegal, no pueden hacer eso. Inmediatamente lo desataron y mandaron llamar a los judíos a ver qué está pasando con él, y querían investigar. ¿Por qué lo querían azotar? Porque los judíos no querían que Pablo manifestara o dijera que Dios, que Jesucristo nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No les gustaba. Y entonces
aquí vamos a ver tres cosas. Cuando tú eres uno con Dios, no importa, va a haber gente que no está pegada a Dios y predican a Dios, pero hay una diferencia. Mira, habla Señor, que tu cielo escuche. Pablo sabía que una parte eran fariseos y la otra saduceos, y él gritó en el Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un gran griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie, porfiando: No encontramos nada malo en este hombre, y si le ha hablado un espíritu o un ángel. El altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. Mira lo que pasó, dice la palabra de Dios. Tres tipos de personas, tres diferentes doctrinas. Todos creen en Dios, pero dos de ellas están completamente equivocadas. Solamente hay un cuerpo, hay una iglesia, la iglesia católica. Y esto es lo que ellos no quieren entender, ni los judíos ni los protestantes. Hay una sola iglesia. Aquí están tres, los tres predican a Dios, pero no más uno. Los otros se empezaron a pelear entre ellos mismos. ¿Por qué se pelean entre ellos mismos? Porque los diablos no pueden estar juntos. En los diablos siempre hay división. En Jesús siempre debe haber unidad, unión, que tú y yo seamos uno solo. Por eso somos un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo Dios, una sola doctrina, Efesios 4:4. Y acá hay división. Por eso los hermanos protestantes siempre viven peleando. Tú podrás poner tu iglesia, poner la iglesia, y tú serás el mejor pastor de esa iglesia. Pero siempre que salga alguien delante de tus discípulos que empieza a predicar mejor que tú, empieza el celo, el odio, y me va a quitar la gente, y me va a quitar el día. No, y empiezan los pleitos y las divisiones. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta la unión, es división. Pero cuando tú eres uno con Cristo nuestro Señor, Dios te saca del apuro. ¿Qué hicieron? Los separaron. ¿Por qué? Porque Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, y luego Dios te va a hablar. Habla Señor, que tu cielo escuche. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: Ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Dios habla, aunque tú no lo creas, Dios habla. A mí más en especial me gusta, porque hay veces que yo me estudio demasiado. A veces en el trabajo tengo la oportunidad de estar estudiando y trabajando, y hay veces que ni en cuenta me doy cuando es la hora de comida, y dice Dios: ya para un poco, levántate y ve a comer. Y checo el tiempo y ya es la hora de la comida. O cualquier otra cosa me dice cosas que tengo que hacer, las obedezco, las hago, y cuando no las obedezco me pasa ¿por qué no lo hice? ¿Entiendes? Pero siempre Dios habla. ¿A quién? A sus hijos. Es nuestro Padre y tenemos su mismo espíritu. Él siempre nos va a cuidar, siempre nos va a proteger. ¿Para qué? Para que seamos una sola iglesia, un solo cuerpo, para que vivamos en unidad, no en división. Amén. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo os acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Desgraciadamente muchas personas buscan el refugio en las cosas materiales de este mundo, pensando que en ellos está la felicidad. Equivocación. La felicidad plena está en la presencia de Dios. Buscar a Dios, por eso nos dejó su heredad. Busque la heredad que le corresponda. Esa es la iglesia que está alrededor, cerca de usted. Lo bonito y hermoso de Dios es que a donde quiera que vaya, a cualquier parte del mundo, siempre va a haber una casa donde usted puede entrar, protegerse y refugiarse de Dios. No importa la situación que esté pasando, no importa el dolor que esté sufriendo, siempre va a estar el Padre para decirle, como le dijo a Pablo: ánimo, yo estoy aquí. Entonces no deje que el enemigo lo engañe, pare de sufrir, vaya a la presencia de Dios, protéjase bajo su santísimo manto, y verá que el día de mañana usted
recibirá la alegría plena. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.